Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Muy buenas. Comenzamos con el programa 63, capítulo 8, sección 5. La voluntad indivisa de la filiación. Bienvenidos a la voluntad indivisa. Sección 5. La voluntad indivisa de la filiación. Párrafo 1. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. Aquí en la oración 1 y en la 2 van unidas porque en la primera te hace una pregunta que te dice: ¿podrías estar en paz estando separado de tu identidad? Mientras creemos en la separación, estamos pendientes de la parte ilusoria y así es imposible estar en paz. Por lo tanto, la solución no está ahí, perdiéndonos en la ilusión. En la oración 3 te dice que como estamos perdidos en la ilusión, creemos que la verdad es una amenaza. Uno de esos ejemplos es creer que nos van a quitar algo que nosotros tenemos apego, sea material, ideas o creencias, etc. Y que hemos luchado mucho por ello para mantenerlas. Hemos invertido mucho. Y en la 4 te dice que estos apegos a estas ilusiones obstruyen el conocimiento. De la 5 a la 8 nos recuerda que nos ayudamos sanando para que nuestras mentes estén unificadas, colaborando con el Maestro y con el Espíritu Santo para trabajar en equipo. Esa mente unificada
se proyecta afuera y podemos ayudar a los demás. Si estuviera disociada, no podríamos. Siempre tenemos que estar guiados a través del Espíritu Santo para unificar la mente. Y en la línea 7 dice, así la mente de Dios se establece en ellos y en nosotros también. Es como si se extendiera, pero porque siempre ha estado extendida. Así somos invencibles. Párrafo 2. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él, y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. La oración 1 y 2 dice: la voluntad indivisa de la filiación es el creador perfecto. Y dice, no puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es. Aquí nos dice que la voluntad indivisa es el objetivo y el final de nuestro camino. Y para llegar a ella hay que darse cuenta de una serie de obstáculos. Entonces, en la oración 3 dice: al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluye de la voluntad de Dios. Es decir, aquí ya tenemos una creencia que obstaculiza completamente porque creemos que nuestra voluntad está separada de la de Jesús, fruto de que creemos en la separación. Y entonces, claro, si no creo que mi voluntad está unida a la de Jesús, pues también me estoy excluyendo de la voluntad de Dios. La oración 4 dice: con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Si yo no le brindo a mi hermano plenitud y veo en él necesidades, carencias, y cuando viene, por ejemplo, a pedir ayuda, yo tengo que saber que él está en plenitud, que lo tiene todo, y yo le ayudo ignorando lo que me quiere mostrar el otro porque me cuenta una historia de problemas, de necesidades, uniendo mi mente, sabiendo quién es él y quién soy yo, para la curación. Si lo veo con carencia, pues es otro obstáculo para unir mi mente. No estoy viendo plenitud en él. La oración 5 dice: por lo tanto, curar es unirse en conciencia a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Para ayudar a mi hermano, primero es saber que estamos unidos y después, con el ejemplo, unirse en conciencia a Él, en conciencia de plenitud, de saber quién es y quién soy. La oración 6 dice: si tu perfección reside en Él, en Dios, ¿cómo podrías reconocerla sin reconocerlo a Él? Si no veo perfección en Él,
también sería otro obstáculo para unir la mente en conciencia. No estaría experimentando la voluntad indivisa de la filiación. La 8 dice que no hay separación entre Dios y su creación. Si creo que existe la separación, también es otro obstáculo. Entonces, la oración 9, la 10, 11, 12, que es realmente el principio, es unirme a la voluntad de Dios, unirme a la voluntad del Espíritu Santo, dejarme guiar, y eso significa ser consciente de todos los puntos que hemos aclarado antes, que son obstáculos que nos impiden llegar a esa voluntad indivisa. La voluntad indivisa es tener la misma idea en mente, es tener el mismo camino. Si realmente quiero que mi objetivo sea la voluntad indivisa de la filiación. Párrafo 3. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. En este párrafo 3 nos empieza hablando de la unicidad de Dios y de todas sus criaturas, que recordemos que la unicidad o la unión son todas las ideas de la verdad y de Dios unidas en la mente nuestra y de Dios con la misma voluntad. Aquí nos explica perfectamente que Jesús y el Espíritu Santo ya están ahí y la verdad ya está ahí, está dispuesta para todos, pero somos nosotros los que tenemos que demostrar que queremos llegar ahí con la conciencia, porque estamos, la unión está allá. En la línea 7, donde nos dice que los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo, nosotros tenemos que demostrar la misma voluntad para que esté unida a la suya, queriendo que se quiten los obstáculos que hemos nombrado en el párrafo anterior, como es la creencia de la separación, percepción de escasez, el reconocimiento de Dios en nosotros mismos y en los demás, que no hay separación, toda esta serie de obstáculos que ya hemos nombrado. Cuando queremos demostrar, corregir esos obstáculos, esos errores, porque los milagros son eso, son la corrección de los errores. Y el resultado de todo eso es la experiencia de la unión. Viene solo, es algo que es lo que pone aquí, nuestro gozo. Eso es que se siente y no se puede explicar con palabras. Es una experiencia personal. Párrafo 4. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí, y por lo tanto, no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. La verdad en nosotros dos está más allá del ego. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios, y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. En la línea 1 y 2, Jesús nos quiere decir que primero, para poder unirnos a Él, tenemos que demostrar con la práctica nuestra voluntad de sanar. Primero nosotros. Así es como nosotros renunciamos al ego. Y una vez que nosotros
hemos renunciado a nuestro ego y nos hemos unido al propósito del Espíritu Santo, que como dijimos el otro día, esa es la primera fase, pasamos a la segunda, que es hacia los demás. Eso significa que no podemos estar ni a favor ni en contra del ego del hermano que nos pide ayuda. Porque a favor sería apoyar su causa y en contra sería rechazar su película, su teatro. Y ambos son una manera aparentemente distinta de reaccionar cuando en verdad son la distinta cara de la misma moneda. El problema es reaccionar, tanto a favor como en contra. Un ejemplo es cuando nos viene una persona pues llorando, pidiéndonos ayuda y diciendo que está muy mal y que está sufriendo y que lo está pasando horrible y nosotros nos da pena su situación, lo vemos desamparado, lo vemos que está mal, cuánto lo siento, ¿no? Entonces ahí estamos apoyando su ego. Pero la otra forma pues sería que viniera con ese mismo cuento y nosotros le dijéramos: eres un víctima y un pesado, siempre estás con lo mismo, siempre estás haciendo el teatro, madre mía, macho, no sé qué. Pues es una forma más de reaccionar y al final las dos son desde un polo opuesto, pero es lo mismo. Tanto a favor o en contra es lo mismo, estás reaccionando. Entonces tenemos que ver más allá de esa película que nos está contando y verlo que está perfecto. Si hay que brindar la ayuda, se le brinda, pero sabiendo que no le falta nada y que es pleno. Primero está la percepción de la plenitud y ya después está la ayuda. Por ejemplo, un consejo para las personas que tienden a tener impulso de lanzarse a ayudar a los demás, tienen que tener mucha conciencia desde qué punto lo están haciendo, ¿no? Porque si lo estás haciendo desde la pena o porque estás viendo a esa persona con carencia o que le falta, etcétera, pues entonces empieza ya todo mal. Todo empieza en el que mira y en cómo mira. Y por eso antes de nada uno debe pararse antes de tener ese impulso y mirar desde dónde lo está haciendo. Debe tener conciencia desde dónde está ofreciendo la ayuda. ¿Está viendo que el otro tiene un problema y debe ayudarle? O, por ejemplo, le da la ayuda porque el otro se lo pide, pero antes de actuar lo ve perfecto. La clave está antes de actuar. La oración 3 dice: la verdad en nosotros dos está más allá del ego. La verdad, sí o sí, es que estamos unidos. Solo tenemos que ser conscientes y reconocer que eso es así. Y eso es lo único que falta. Nos incorporamos a una realidad y a una verdad que está ahí esperándonos. Es una cuestión de conciencia. La oración 4 dice: que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y además Jesús añade que comparte esa certeza con Dios. Lo único que nos queda es que ejerzamos nuestra voluntad para que este aparente proceso sea más rápido. Que trascenderemos el ego es totalmente un hecho, pero nuestra función es ejercer nuestra voluntad. Lo que está en juego es si va a ser antes o después, según ejerzamos nuestra voluntad. Si nos unimos en la voluntad con el Padre, será muy pronto, y si no nos unimos, será después. En la oración 5 dice: yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Es decir, Él la trae a nuestra conciencia para que seamos conscientes de que la paz de Dios está ahí para todos y existen unos medios como es la expiación. A través de la expiación vamos sanando mente, los obstáculos van saliendo y deshaciéndose con la ayuda del Espíritu Santo y llegaremos a esa experiencia de unidad. La oración 6 dice: nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas. En la unión está la fuerza y es un hecho que las mentes están unidas, porque esa es la voluntad de Dios. Párrafo 5. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti, y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone
en el camino hacia la paz es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Tú eres invulnerable a sus represalias, porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero, en vez de al ego. El apartado 1 dice: ¿quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Claro que queremos saber. Y estamos seguros de que la voluntad de Dios en nosotros es dicha, es plenitud, es paz. Por eso queremos estar siempre unidos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. El apartado 2. Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. Jesús fue de los primeros en unir su mente a la mente del Espíritu Santo porque sanó todos los obstáculos que tenía que sanar. Entonces Él está dispuesto a seguir el camino para que nosotros también veamos la luz de nuestro interior como la vio Él. El apartado 3 dice: no te negaré nada tal como Dios no me niega nada a mí. Dios no le niega nada a Él, ni nos niega Él tampoco nada a nosotros, siempre que sean cosas de Dios, de la verdad, siempre que esté relacionado con el propósito de sanar. No le pidamos cosas del mundo que van en línea contraria a ese propósito. El apartado 4 dice: nuestra jornada es simplemente de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Nosotros, aquí en la ilusión, experimentamos de la mano de Jesús que volvemos al hogar. Porque quitando los obstáculos que tapan nuestra luz, sentimos el ser que Dios creó en nosotros. Ahora estamos centrándonos en no tener paradas con la mano izquierda para solo administrar la mano derecha, que es la mano de la verdad. Estamos todavía en la alternancia, en creer que el ego está, en creer que tenemos que elegir, en creer que hay mano derecha y mano izquierda como anteriormente se explicó. Es por ver esta alternancia por la que no sabemos que solo existe la mano derecha y solo existe el camino de darle la mano a Jesús. Mientras creemos que hay dos caminos, no soltamos la mano izquierda, sino que estamos a veces con la derecha, a veces con la izquierda, seguimos con el ego. Se sigue colando el ego y a veces el ego se viste de espiritual. Cuando se viste el ego de espiritual, ejemplo de ello puede ser que vamos a sitios donde hay concentración de hermanos que hacen retiros espirituales, que hacen meditaciones, que hacen talleres, ven energías e imaginan muchas cosas. Y ahí el ego tiene ese impulso para llevarte a ese lugar. Pero una vez que estás en ese lugar, no quiere tampoco que te centres, te asocias a otros egos. Y esos otros egos te dicen: mira, hay este otro camino, y tú coges el impulso de ese otro camino y también lo mismo. Una distracción que parece que te llena, que solo parece que te llena, porque en realidad no has soltado la mano izquierda. Estás todavía con la mano izquierda del ego a la que no quieres y no decides soltar. Empiezas un camino y lo abandonas, empiezas otro camino y lo abandonas. Y así sucesivamente, porque el ego busca, pero no halles. Quiere que busques, pero no quiere que halles. Solo son impulsos. Por eso se viste de espiritual. Parece que le interesa la sanación de la mente, pero solo lo hace por distraernos, para que nos metamos en un camino y otro. En el apartado 5, el ego se nos cuela sin que nos demos cuenta. Pero claro, porque lo dejamos. El ser siempre es el que tiene el mando. En el 6
presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Antes de que tomáramos el camino espiritual, el ego ha estado teniendo miedo, temblando, con rabia y todo este tiempo oculto y callado, porque él veía que estábamos muy firmes en sanar la mente, pero no sabe qué hacer para recuperar el control que ha perdido. Entonces siente la derrota, quiere decir que ha perdido el control y quiere recuperarlo. Irritado quiere decir que en silencio él tiene una rabia enorme. Se considera rechazado porque parece que nosotros tenemos un novio nuevo, un guía que él no acepta, y parece que ya no queremos escucharle a él. Y eso a él le aterra. Quiere recuperar el control y, consiguiendo que le sigamos, ha recuperado el control. Lo ha hecho con astucia, pintándolo de bonito para que nos atraiga, pero es todo un engaño. ¿Cómo se venga? Pues al meternos en uno de sus caminos, el resultado es el vacío. El ser se encuentra vacío y con lo de siempre. El ego quiere siempre lo malo conocido mejor que lo bueno por conocer. Y sus impulsos nos llevan siempre al mismo punto donde estábamos siempre. Quiere que los resultados de su camino, quiere hacer que la idea ha sido nuestra e intentar que nos desinflemos de nuestro objetivo de sanar la mente. Él se queda tranquilo si nos desinflamos de la idea de sanar la mente, porque volvemos al punto inicial. Si nosotros nos empeñamos en sanar la mente, él ya nos está buscando otro camino para distraernos de la verdad y que se nos quite la idea y el hipo. Así es, el ego siempre busca sacarnos del empeño. ¿Y qué puede evitar que nosotros queramos tener empeño continuo? No lo puede evitar nada. El ego sigue aterrado, desesperado, porque no sabe qué hacer de ese empeño que tenemos, de esa determinación que tenemos de un solo camino. Eso es lo que el ego más teme, porque con todos sus trucos de feria, lo que quiere es que no lo tengamos tan claro. Y al revés, el recurso más grande que tiene cualquiera de nosotros es tener un empeño continuo. Aunque de vez en cuando el ego nos engañe o nos distraiga, el empeño de querer volver y de querer sanar la mente, eso es lo que hace que el ego al final se rinda y no pueda hacer nada al respecto. Bueno, en la línea 9, un buen ejemplo para resumir esta línea, ¿no? Y lo que hemos comentado también anteriormente. Por ejemplo, nosotros somos el dueño de un barco y hay un capitán y hay otro que quiere ser el capitán. Y nosotros tenemos el propósito de ir a un continente, ¿no? Y sin embargo, el empeño del subordinado quiere ser él el dueño, el que dirige, ¿no? Nosotros le hacemos caso y de repente en vez de ir al continente nos paramos en una isla. Y de nuevo decimos, anda, si nos hemos distraído, ¿no? Volvemos de nuevo para el continente y al mismo tiempo, al mismo impulso nos dice, esta isla de nuevo. Y cuando nos damos realmente cuenta, nos hemos perdido y estábamos bastante confundidos con nuestro propósito. Porque al final hemos permitido que él fuera el capitán. Esto también se asemeja a las aventuras de Ulises, ¿no? Que tenía un propósito y sin embargo, mientras está avanzando por su propósito, se da cuenta de que hay otras aventuras y desea profundamente eso. Y se pierde con las aventuras. Y llega un momento de tantas aventuras que casi se olvida del propósito real, aunque al final lo consigue. Pero eso es una metáfora de nuestras vidas. Párrafo 6. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que Él nos señala por razón de las ilusiones,
pues sólo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquella a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible, y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Bueno, en este párrafo, en las líneas 1, 2 y 3, se centra sobre todo en el único camino que realmente existe, que es el camino que nos lleva a casa. Entonces, cuando dice que el camino del ego no es mi camino, pues claro, es que es un desvío. El ego solo quiere desviarnos del único camino que existe, y por lo tanto es la única dirección para todos los hermanos de la filiación. Esa es la dirección que Jesús tomó y es la misma que nos está enseñando a nosotros. Pero cuando nos olvidamos de que todo el peso, todo el poder de decisión está en nosotros, no está en el ego, cuando se nos olvida eso, es cuando le damos pie, le damos fuerza a ilusiones que no existen en ningún sitio, pero que parece que cobran fuerza debido a la duda que nosotros tenemos. Si nosotros recordamos que somos nosotros los que tenemos la última palabra, entonces, por mucho que el mundo quiera tentarnos o por mucho que una idea pase por la mente, el empeño de querer sanar hace que no exista nada más que un camino que recorrer. Ese empeño es lo que te salva, pero si uno se olvida de ese empeño de vez en cuando y quiere ver otras opciones, ahí entra en la ilusión de creer que hay otras opciones. Solo hay una opción. Pero en el momento en el que también queremos que haya un poco de ego en nuestras vidas, el ego estará encantado de proponernos alternativas al camino y desvíos que no nos traen nada más que un vacío y confusión. La claridad está en seguir empeñándonos en sanar la mente, porque es algo que va a ocurrir. Cuanto más se empeña uno, más rápido ocurre, y cuanto más uno quiere retrasarlo, pues no lo ve pronto, sino más bien más adelante. Entonces, línea 4, no le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. No, porque depende de ti. El ego siempre necesita que nosotros le sigamos a él, porque él no puede obligarnos a elegir el camino que él quiere. Por cierto, no es un camino, es la perdición. Entonces, el ego no tiene ningún poder. Eso ha quedado bien claro. Y cuanto más claro tengamos que nosotros tenemos todo el poder, que depende de nosotros, más nos daremos cuenta de que el ego no puede hacer nada contra nosotros. Por lo tanto, línea 6, deja atrás todas las ilusiones, deja atrás todos los intentos y todos los disfraces y toda la parafernalia que el ego monta para que caigamos en trampas. Deja todo eso atrás y sigue al maestro que va delante de nosotros porque él ya ha trascendido el ego y sabe hacia dónde ir. Así que, línea 8, todos le cogemos la mano porque nuestro deseo es trascender al ego también. La fortaleza de nuestro hermano Jesús, que es nuestra fortaleza, siempre va a estar disponible y sobre todo si eliges compartirla con los demás. Así es como dispones de ella. Finalmente, nuestro hermano se despide diciendo que nos da gustosamente la mano y de todo corazón porque Él nos necesita tanto como todos nosotros le necesitamos a Él. Le damos gracias entre todos. ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias!